Hola mis amigos, más una vez acá en un programa Confederación Intergaláctica con Rodrigo Romo. Muy bien, el tema me fue preguntado lo siguiente: ¿por qué hay algunas parejas que los papeles están cambiados, los roles están cambiados? O sea, la mujer hace el papel del hombre y el hombre hace el papel de que hace en la casa, cuidando de la casa, de los hijos. Eso es algo bien común. Yo tengo varios conocidos en Brasil y en España, en Portugal, que está sucediendo eso, inclusive otros países también que conozco. Bueno, yo en un material anterior comenté la historia de los sacerdotes, de las sacerdotisas, de la luna, del sol, en la cual las personas se estaban reencontrando y reconectando esta energía, este tema de vidas pasadas. Y de cierta forma, a nivel de rescate, la estructura humana, por interferencia de Marduk y de las Shopats, se acabó con la energía de la diosa. Las sociedades más antiguas de la Tierra, los lemures, la gente de Mu, de los propios, algunas sociedades atlantas, los druidas, los celtas, eran matriarcales, no eran patriarcales. Entonces, el propio catolicismo destruyó la energía matriarcal. Lo que sucedió, antiguamente, el poder era de la mujer. La mujer era la sacerdotisa, la mujer era la que tenía relaciones sexuales con los extraterrestres para generar la vida. Eran las mujeres que incorporaban y se comunicaban con los extraterrestres, con los dioses, ¿cierto? El hombre tenía el papel de ir a conseguir alimento, a cazar y a mantener la estructura material de sobrevivencia, pero era la mujer que cuidaba del plan espiritual. Con el tiempo, cuando surgieron las instituciones católicas y del tipo, esa energía fue siendo destruida y la mujer fue colocada en un nivel inferior y dándole superioridad a la energía masculina. Entonces, lo que sucedió en esa historia toda, la mujer perdió espacio, se perdió el equilibrio entre el hombre y la mujer a nivel de polaridad y de respeto mutuo, y las estructuras religiosas colocaron al hombre como en un valor superior al de la mujer, y la mujer fue aplacada, perdió su campo psíquico, espiritual, mediúnico, y fue convertida simplemente como una reproductora, una simple madre, más nada. Y así la energía patriarcal empezó a destruir todas las bases espirituales que habían antes, incluso la estructura sacerdotal de la diosa, como ya lo comenté en otro video anterior a este. Muy bien, lo que sucede aquí es lo siguiente. Con el desarrollo de los procesos kármicos y dármicos que cada uno está rescatando, muchos hombres tienen más energía femenina que masculina. Son hombres, pero ellos están rescatando mucho del papel en vidas pasadas haber destruido la energía femenina. En vidas pasadas haber, de una forma machista, impedido que sus parejas tuvieran la libertad. Y en esta vida ellos están justamente viviendo el papel de la mujer, viviendo el papel de la casa, buscando la energía de la casa para entender esa necesidad del equilibrio, incluso para evaluar, para valorizar el papel femenino de la casa. Y por otro lado, muchas mujeres que están rescatando el lado masculino que lo perdieron, están mostrando su valor, su capacitación energética. Y hay otro aspecto que se le olvida a ustedes, que es lo siguiente. Durante muchos años, miles de años, la energía del señor Himalaya, que la energía rayo masculino, estuvo en plena actividad. Y a partir de 1987, con los cambios energéticos, con la prisión de Kali Castilla y San Germán asumiendo el trono de Melquisedec planetario, sugiere que en el señor Titicaca, señor Meru, dios y diosa Meru, en el lago Titicaca, empiece a potencializar el rayo femenino, trayendo un movimiento potente para la parte psíquica de la mujer, haciendo con que la mujer dé un salto cuántico de conciencia y pruebe su valor y su capacidad profesional frente al mercado de trabajo machista. Para quien no recuerda, en los años 90, cuando una mujer trabajaba en el mismo cargo de un hombre, ganaba mucho menos que el hombre, porque era mujer. Hoy,
las mujeres ganan más que los hombres en muchos cargos de administración. Entonces lo que sucedió, el foco de la energía femenina fue activada y con eso potencializó la mujer, potencializó toda su parte psíquica, su autoestima, dándole capacitación para salir adelante. Entonces, en verdad, lo que existe hoy es que actualmente en muchas de las parejas que yo conozco, el hombre no tiene capacidad administrativa. Él tiene capacidad operacional, pero no sabe administrar, no sabe tocar nada, y la mujer lo sabe. Entonces la mujer muchas veces tiene una mente más aguzada y consigue desarrollar mucho más cosas que un hombre. Entonces en determinadas parejas los papeles están cambiados, están totalmente dados vuelta. La mujer tiene la energía masculina, femenina pero masculina, de trabajar, estar en la empresa, hacer el dinero, y el hombre no tiene esa capacidad de adaptación y se acomodó y deja que la mujer haga todo y se queda en la casa. Pero ¿cuál es el problema de esta situación? Es que las mujeres se cansan, porque ellas llegan a darse cuenta que no necesitan más de hombre, a no ser por la energía sexual. Entonces para muchas mujeres tener un hombre desocupado, sin trabajo, sin la palabra se me está escapando, proyectos, sin ambición de trabajo, de ganar dinero, de tener objetivos en la vida, también acaba cansando a la mujer. Por más que esta mujer quiera a su pareja, se da cuenta que todo sale de ella. Entonces ella se va desgastando. Entonces empieza a tener un choque entre su energía femenina y su energía masculina. Y también entra en desequilibrio, el desgaste, la parte emocional, la parte psíquica. Entonces hay que tomar cuidado un poco con estas situaciones para quien está viviendo este proceso, porque esas parejas, si no encuentran un punto de equilibrio, se pierden, se rompen, no duran. No es por falta de amor, es por cansancio. Se cansan. Noten el papel contrario. ¿Cuántas veces ustedes, en cuanto a hombres, no han escuchado de otros amigos: estoy cansado de mi pareja, pues yo trabajo, me mato, llego a la casa cansado, mi pareja no quiere salir, divertirse, no sé qué, pero no me valoriza? O sea, el hombre se cansa de la mujer y las parejas se separan por N factores de la vida personal. A la mujer que está en el papel del hombre le pasa exactamente la misma cosa. Se cansa de la pareja, porque la pareja no tiene actitud, no va atrás de alguna cosa. Eso en algunos puntos. Hay otros puntos que llevar en consideración. Entonces, ¿qué sucede? La maturación sexual de la mujer es diferente al hombre. Entonces muchas veces el hombre no acompaña la maturación sexual de la mujer, es inversamente proporcional. El hombre, cuanto más viejo queda, con el tiempo menos interés al sexo le tiene. Y la mujer, cuanto más avanza en su edad, más interés le tiene al sexo. Lo necesita como un punto de equilibrio hormonal, más que el hombre. Entonces eso también acaba generando problemas en las parejas cuando los papeles están invertidos. Porque para la mujer el hombre ya no sirve ni siquiera para la cama, entonces va a buscar afuera. Entonces este tema es un tanto complicado porque tenemos situaciones de vidas pasadas, de rescates de la energía masculina y femenina, a nivel de autopropósito, de autoestima, y en los momentos actuales que vivimos, ¿qué esperar del momento actual? Lo que me han preguntado recientemente. Estamos actualmente en junio de 2014. Tenemos muchos problemas económicos por delante, de inestabilidad, los chinos comprometiendo la hegemonía política y económica americana, los rusos reestructurando militarmente su país y haciendo intercambios políticos y económicos con China, India, para fortalecer toda su estructura anterior. Los americanos endeudados hasta el último hilo de pelo, teniendo que generar situaciones políticas para mantener el poder militar y económico. Eso es una realidad, una disputa de poder, una contenda de poder. Y nosotros en el medio de todo eso, una economía inestable. Entonces somos una economía inestable. El Obama de aquí a poco tiene que entregar el gobierno para el próximo presidente que lo va a suceder. Eso va a generar una gran inestabilidad política mundial,
de lo que va a pasar con Estados Unidos. Según las profecías de Nostradamus, Obama es el último papa negro del planeta, porque cuando Nostradamus hacía sus previsiones, Estados Unidos representaba al Estado. En la época de Nostradamus era la Iglesia, hoy no es más, es Estados Unidos. Entonces, hay un montón de situaciones políticas, sociales que se van a desarrollar entre 2016 al 2018. 2016 al 2018 son 2 años críticos de política, de economía y de jugadas militares, estratégicas, de espionaje y de derrumbe de gobiernos en algunos países, derrumbe de sistemas. Y eso va a afectar la economía. Entonces, entiendan cómo situarse ustedes en esta situación toda. No es fácil. Entonces, para parejas que están en equilibrio, unidas, lo van a llevar adelante. Y las parejas que no están unidas, las parejas que ya están con problemas actualmente, ¿cómo van a llevarse todas estas movidas que van a generar cambios en su vida? Más que todo porque por el miedo, por el sentimiento de inseguridad, incertidumbre, lo que vendrá a pasar de aquí a 1 mes, 2 meses, 5 años. Estamos todos colgados. Entonces, en este momento actual, lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que aislarnos un poco de las energías negativas de la televisión, de los periódicos, para centrarnos y aprender a sentirse adentro, o escucharse a sí propio, para estar más psíquicamente preparado para soportar las situaciones que pueden venir a surgir de toda esta incertidumbre política y económica mundial. Ahora, con el tema de los cambios de los roles de las parejas actualmente, que es muy común, el problema es que el hombre que se acomodó también se entra en depresión, porque se siente inútil, se siente incapacitado de generar energía, generar dinero, generar trabajo, porque también ha abierto mano de su energía masculina. Y como el mercado de trabajo también no está nada fácil, yo tengo amigos que están en una situación muy, muy difícil, que las cosas no les fluyen, las cosas están trabadas, están atrapadas, intentan y no consiguen. Uno porque acomodación, el otro porque permitieron que la energía masculina que tenían fuera totalmente aplacada. La otra es porque realmente sus caminos espirituales están cerrados, porque en vidas pasadas cerraron los caminos de la energía femenina. Están viviendo el rescate de así, aplacado o impedido que la energía femenina se manifestara. Por ejemplo, pregúntese, ¿cuántos de ustedes no fueron curas, sacerdotes de la Iglesia Católica que decían que solamente la energía de Dios era masculina? ¿Cuántos de ustedes nos ayudaron a destruir la energía matriarcal en vidas pasadas, impidiendo que eso salga adelante? Entonces en este momento ustedes están rescatando eso, y le está doliendo, le está haciendo difícil, que ni siquiera trabajo consiguen. Yo tengo varios amigos que no consiguen trabajo. No es por falta de capacitación, no les llega. Entonces tenemos que entender que hay el factor espiritual, el factor kármico, el factor de acomodación y el factor psicológico. Hay varios factores que están impidiendo que estas parejas salgan adelante, y normalmente estos hombres que entran en depresión no consiguen hacer más nada. Entran en desespero. Se separan, pero están desesperados. Entonces, ¿cómo cambiar el proceso? Primer aspecto que yo los oriento. Evalúen muy bien su actual proceso. ¿Cuáles son sus opciones de trabajo, de autoestima, de reanimación de su camino? ¿Cómo pueden mejorar eso? ¿Cómo pueden mantener el equilibrio de la pareja de ustedes? ¿Cómo pueden hacer con que la energía masculina y femenina en vuestra vida esté en equilibrio? ¿Tengo respuestas? No, no tengo. Cada uno tiene que cubrir la suya. Es un tema delicado, gente, porque realmente no tengo una receta. Háganse así, no. Si fuera aquí en Brasil,
le hacíamos un trabajo de limpieza. Lo limpiamos, lo alineábamos y le ayudábamos a abrir sus caminos para que empezara a seguir su camino. Pero ahí, en Europa, es difícil. Debe haber una manera, pero depende mucho de aquí de ustedes. Otro factor que yo me he dado cuenta también son los patrones de energía que ustedes siempre atraen. Por ejemplo, los hombres, que son un poco solitarios, acaban atrayendo muchas veces mujeres con hijos separadas que necesitan de alguien que les financie la vida. Es un patrón. Tengo varios amigos que en el mismo nivel cambia de mujer, siempre la mujer tiene hijos colgados y tiene que esa persona asumir la mujer y sus hijos, hijos de otro. Y ahí van a tener problemas sociales, problemas de ajuste porque no es el padre, no me puede enseñar, no me puede cobrar las cosas. Es un patrón de energía que muchos cargan. Otros atraen personas enfermas, permanentes, hipocondríacamente enfermas. Entonces, noten que muchas veces el problema de ustedes no es solamente cambiar de pareja, es cambiar el patrón energético de ustedes a nivel de lo que ustedes están atrayendo para la vida de ustedes. Lo que es que ustedes quieren de su vida. Ya. ¿Y por qué no lo consiguen? Porque ustedes están en una frecuencia que solo tienen un tipo de personas llegando hasta ustedes. Eso tiene que ser cambiado de una forma total. Salir de eso. Entonces, cuando rompen ese ciclo, ese círculo vicioso, quiebran una estructura holográfica, kármica, y empiezan el nuevo ciclo de vida de ustedes, con una nueva energía, una nueva movida, una nueva onda de prosperidad. Pero llegar a eso es el problema. Y ahí viene el otro factor. ¿Ustedes realmente quieren hacer esa movida o están acomodados en lo que ya viven actualmente? Entonces, muchas veces en las sanaciones, cuando atiendo a las personas, me deparo con esta situación. A algunas personas se lo explico, se lo hablo, pero para otras no. ¿Por qué? Porque no quieren aceptarlo, quieren estar de esa forma. Entonces, muchos de los problemas que todos cargamos tienen a ver con las escojas que hicimos, con lo que escogimos en nuestro camino, con las ilusiones, los hologramas que tenemos. Hay que saber definir, saber escoger. Hablar del futuro es difícil. Como yo les comenté en otro video, la Tierra tiene 28 realidades paralelas actualmente, después del proyecto Filadelfia. Tenemos realidades, por ejemplo, en una de ellas, la Segunda Guerra Mundial, quien la ganó fueron los alemanes. En otras ni siquiera existió. En otras estamos viviendo la evolución de los atlantes, de los lemures, del Egipto. Entonces hay varias diferentes. Desde ahí que mucha gente capta libros de romance, ciencia ficción. Son planes paralelos que la gente capta en el astral. Entonces, afirmar lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4 años, no tengo cómo, porque yo sé de varias realidades paralelas. Y no puedo inducirlos a ustedes a lo que va a pasar en esta realidad paralela, en esta actual de nosotros. Mucho yo tampoco lo sé. Pero lo que sé es que tenemos que buscar una vida equilibrada, tanto a nivel nutricional, cuanto a nivel energético, intelectual, emocional y espiritual, o sea, a nivel interno. Ese equilibrio es una conquista. ¿Cómo quieren hacer ese equilibrio? Tienen que ver lo que es mejor para ustedes, lo que ustedes realmente quieren, cómo quieren desarrollar su vida. Y a partir de esos procesos que ustedes van a llegar realmente a un entendimiento superior, un entendimiento mayor del camino que están en este momento desarrollando en la Tierra. Entonces, en muchos casos, gente, por lo que yo conozco aquí en Brasil, de lo que yo he acompañado de gentes, son gente con problemas kármicos, magia, mucha magia atrapando su camino. Entonces en Brasil hay como limpiar muchas cosas de magia. Ahora en Portugal, más o menos. En España, yo creo que ni siquiera más o menos. Porque falta gente con preparación para desarrollar los trabajos de limpiar de ello. Y por otro lado,
la práctica de la magia para comprometer la vida de alguien es muy común. Entonces hacer magia es fácil, es hacer la magia muy difícil. Entonces el problema que yo he tenido cuando he intentado atender personas es así, limpio hasta una parte, pero hay otras partes que yo no consigo, que hay que tener hierbas, hay que tener elementos especiales, hay que tener un terreno, una área donde poder moverse estas energías, y no es tan fácil así. Entonces muchas veces cuando la gente me buscaba en España, Portugal para hacer las limpiezas, yo me quedaba de manos atrapadas, que no tengo los materiales, no tengo las cosas, y como las hierbas de Europa, península ibérica, son diferentes a las de Brasil, no conozco las correlatas, entonces lo que se usa aquí no es lo mismo que hay allá. Entonces ese es otro tema que complica un poco cuando doy los cursos de Orisha Reiki. Yo hablo de muchas cosas, pero faltan. Entonces hay algunos amigos míos que hacen el intercambio, esto es así, pero hay cosas que no existen. Entonces en muchos casos estos problemas de pareja, estos problemas de que ustedes no consiguen trabajo, nada, es porque están con los caminos cerrados, totalmente amarrados. Hay que hacer una limpieza, hay que hacer un evo, un burí, algo. Eso se hace aquí, no se hace ahí. Entonces, infelizmente, muchas veces no tenemos la capacitación de poder ayudarlos de una forma más dinámica en ciertos lugares porque no tenemos la condición. Se hace algo más o menos intermediario. ¿Ya? Entonces, muchos de ustedes no tienen sus espíritus afilados, o sea, correctamente hilvanados en el campo energético de ustedes. Muchos de ustedes tienen sus entidades energéticas presas en el umbral o presas en las magias del pasado. Muchos de ustedes no tienen siquiera Ishu, no tienen nada. Entonces hay que potencializar todo eso. Y eso no es algo que se haga de un momento para el otro, no es tan simple así. Entonces es difícil. No les puedo decir, no, esto se va a resolver así, así. Por eso les estoy comentando, hay casos y casos en la cual la cosa exige un patrón de energía y de conocimiento espiritual que muchas veces está más allá de la capacitación que tenemos nosotros. Y en el caso, muchas veces tengo la información, pero no tengo la condición de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede en la vida práctica de ustedes? Muchos de ustedes están presos a un pasado, presos a una magia, presos a un contrato, presos a un holograma o hasta un rescate kármico de matrimonio, en la cual en cuanto no limpien eso, están presos. Y la vida no sigue adelante, no hay prosperidad. Entonces, esa es la parte complicada de cuando muchas personas me buscan a mí y a otros amigos míos también. ¿Cómo resolver? A veces un exorcismo, una exorción es suficiente, pero a veces que no. Es algo mucho más complicado que necesita mover una cantidad de ectoplasma mucho mayor, una movida mucho más potente de ectoplasma para que realmente la cosa se desarrolle. Y a veces eso está más allá de mi capacidad, o más allá de la capacidad que la propia persona tiene de salir adelante. Por eso es que el tema es difícil de ser colocado, o sea, no lo puedo simplificar. Cada persona cuando está en una situación de estas, de cambio de pareja, o sea, de papeles, o de la vida que no tiene prosperidad, la cosa no va anda, depende de ser evaluado de una forma muy específica para ver cuál es el campo que la cosa va a desarrollar o no. Entonces, es un tema que hay que evaluarlo uno a uno. Ahora, de forma general, de una forma genérica, estamos en un momento complicado en que estas realidades paralelas se están intercambiando, se están interponiendo, y nosotros no tenemos mucha conciencia de lo que es real acá o en los otros planos. Entonces, por intuición recibimos informaciones, recibimos cosas, pero no las sabemos posicionar, y eso acaba generando más perturbación, más descuido o engaños. Entonces, en el mundo de la espiritualidad humana de la Tierra, existe muchos yo creo, pero no hay certidumbre de nada. Entonces, muchas veces eso más
complica nuestra vida y que realmente ayuda. Por eso hay que tenerle un cierto, vamos a decir, cuidado, un cierto equilibrio a toda esta historia. ¿Ya? Creo que, gente, este tema no hay mucho más lo que hablar. Es algo muy personal de cada uno, pero debían pensarlo bien. ¿Cuál es la posición de ustedes en la vida de ustedes? Lo que realmente están queriendo sobre los papeles que ustedes quieren desarrollar en la vida física, matrimonial, sexual, profesional, lo que sea, hasta para poder intentar salir adelante y ser feliz. El gran secreto de la tierra es ser feliz. No importa el camino, pero tener la felicidad. Ahora, ¿cómo se consigue la felicidad? Ustedes tienen que entenderlo. Que son en las pequeñas cosas que la vida nos da que están las cosas bonitas y felices. Entonces busquen eso. Luchen por su felicidad dentro de un equilibrio para que consigan salir de la tierra con un sentimiento de misión cumplida. Estuvieron acá, encarnaron, tuvieron 1000 situaciones y lo pasaron adelante. Entonces ahí ustedes salen acá con un sentimiento de felicidad, de placer, de alegría y básicamente de contentamiento. Entonces ahí el ciclo encarnacional de la Tierra es positivo, es armónico y ustedes salen adelante. Es ahí cuando los aspectos negativos de estar físicamente encarnados son desechos. Pero ustedes tienen que salir adelante. ¿Ya? Bueno, mis amigos, creo que es solo esto que tenía para hablar en este video, que fue algo de forma generalizada, porque no había nada específico realmente. Y les agradezco, espero que les tenga ayudado de alguna forma. Muchas gracias, un abrazo a todos, beso al corazón y hasta el próximo programa. Hasta luego.